Y vamos al libro de Juan, por favor. Vamos a la palabra. Nomás me acomodo tantito aquí. Juan capítulo 3, por favor. ¿Sí? Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3. Vamos a ver del 1 al 21 versículos el día de hoy. Y la idea es que juntos podamos aprender. Yo creo que es uno de los capítulos más leídos por los cristianos. Y lo peor que podemos hacer el día de hoy es, ya me la sé. Como cuando uno va a ver una película, ¿verdad? Ya me la sé. No, tengo que estar abierto a lo que Dios nos quiere enseñar. No podemos hablar algo que no sea la Biblia. Y tengo que aprender a entender. Y yo le he titulado, la serie le titulamos, cree que Jesús es el Cristo. Esa es la idea, de cree que Jesús es el Cristo. Y el título que le hemos puesto es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Es necesario nacer de nuevo. Y hemos, ante unas semanas atrás, vimos quién es Jesús, que Jesús estaba desde el principio. Vimos que el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces hemos hablado de esto, hemos hablado de que creamos que Él es el Cordero de Dios, el que vino a quitar del mundo el pecado. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de las bodas de Canaán, ¿se acuerdan? Vimos cómo Jesús mandó unas indicaciones y un grupo de personas obedecieron. Y por obedecer, Dios mostró su gloria. Y vimos cómo esta historia tan conocida también, de cómo Jesús convierte el agua en vino, cómo puede enseñarnos a obedecer lo que Dios tiene para con nosotros. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de nacer de nuevo. Así que antes de leerlo, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Él sea el que nos esté hablando. Acuérdense que siempre antes de leer la Biblia tenemos que decirle: Dios, habla en mi vida. Permite que lo que yo vaya a leer, estudiar, recibir, pueda entenderlo y pueda transformar mi vida y mi corazón, ¿sí? Entonces vamos a orar para que Dios esté obrando en nuestras vidas. Dios, gracias te damos una vez más por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Nadie es como tú, Señor. Y en esta hora queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros. Tú eres el que convences nuestra situación, tú eres el que revela la palabra, nos recuerdas todo, Espíritu Santo. Y queremos que el día de hoy, a través de esta enseñanza, tú lo puedas hacer en nuestras vidas. Permite, Espíritu de Dios, que a través de nuestra lectura, de nuestro estudio, nuestras vidas puedan ser transformados. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por lo que vas a hacer y gracias por tu amor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 1 y vamos a irnos verso a verso para entender estos 21 versículos de lo que Dios nos quiere decir. Dice el versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ok, este primer versículo me habla de una persona. Esta persona me dice que es Nicodemo. Y me dice quién era. Me dice que era un principal entre los judíos. Y es que Nicodemo era un hombre de los fariseos. Este grupo de los fariseos era una secta que estaba enfocada en cumplir toda la ley de Dios, pero era una secta que hacía más énfasis en una religión externa que en un cambio interno por la palabra de Dios, ¿sí? Eran personas que querían ser vistas, personas que querían aparentar ser algo y que completaban todo, cumplían todo, pero dice que en su interior no había un cambio. Si se acuerdan,
cuando vimos Juan el Bautista, que quién era Juan, Juan les llamó, ¿se acuerdan? Generación de víboras, ¿sí? O sea, imagínate. Jesús les dice que tienen que arrepentir. Les llama generación de víboras. Jesús también en algún momento, Jesús les llega a decir y los llamó sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque me habla de que por fuera se ven bonitos, están blancos, se ven bien, pero un sepulcro era alguien donde adentro había alguien que estaba muerto. Entonces era una apariencia. Este grupo de fariseos era eso, un grupo de personas que aparentaban ser hijos de Dios, aparentaban cumplir lo de Dios, pero por dentro no había un cambio. Y eso es interesante resaltar. ¿Por qué? Porque creo que hoy en día puede haber este tipo de personas en la iglesia. Personas que se dicen cristianos. ¿Te ha pasado que de repente estás en tu trabajo, en la escuela, y de repente llegas tú a decir que eres cristiano y alguien te dice, yo también soy? Y te volteas así y dices, ¿tú eres cristiano? Y dices, sí, también. Y voy acá hasta la iglesia y uno dice, ¿de veras? ¿Y así hablas? ¿Y así te expresas? ¿Y así haces y haces y haces? Porque a veces podemos ser así. Puedo decir y aparentar y ante mi familia, ante todos, que soy un verdadero hijo de Dios, pero por dentro no pude, a lo mejor no hay ni un cambio, y ese es un conflicto. Entonces creo que es ahí donde entendemos o aprendemos el tipo de persona que eran estos fariseos, ¿sí? Entonces, personas que creían que se salvaban por obras, ¿sí? Y hacían cualquier cosa para aparentar. Y hay gente que es así. Hay gente que piensa que se va a ir al cielo porque son buenos. No, pastor, yo le ayudo a la gente. Y yo por eso creo que me voy a ir al cielo, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas, Nicodemo, dice ahí. Emma me dice que era un principal entre los judíos. Y muy probablemente era parte del Sanedrín, era parte del gobernante de ahí. Y incluso en el versículo 10, vamos a leerlo ahorita, que Jesús le llama a él maestro de Israel. Probablemente este Nicodemo también era un escriba o un hombre que enseñaba e interpretaba la ley en Israel. Y también puedo aprender o entender que quizás era una persona de mucho dinero, una persona que podía tener recursos, porque cuando Jesús muere, él lleva, dice en Juan 19:39, no lo vamos a buscar, no me lo voy a leer yo. Y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, y eran como 34 kilos aproximadamente. Entonces, algo muy costoso que él vino a depositar. Entonces, Nicodemo es este tipo de personas. En mi historia tengo que entender los personajes, y Nicodemo es uno de ellos. Regresando a Juan, versículo 2 dice, o sea, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este versículo vamos a encontrar varias cosas importantes. La primera que tenemos que resaltar, vino a Jesús de noche. La pregunta sería, ¿y por qué vino de noche? Bueno, probablemente, como era de este grupo de los fariseos, pues no quería ser visto porque los fariseos estaban en contra de Jesús. Entonces probablemente no quería ser visto a él platicando con Jesús, y mejor busca un momento más fácil, y fue en la noche. Otros piensan y consideran que simplemente como Jesús estaba tan ocupado y él también, la única manera de poderse ver sin interrupciones era en la noche. Pero bueno, interesante ver que Nicodemo vino a Jesús de noche, ¿sí? Pero le dice Nicodemo a Jesús, Rabí, primero está reconociendo que es maestro. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Importante la palabra sabemos, porque te das cuenta que no es él solo.
Me hace entender que eran más personas, quizás un grupo de personas con los cuales platicaron, y quizás Nicodemo estaba con ellos y decían: ¿has visto lo que está haciendo? Y ellos mismos decían: claro, nadie podía hacer estas señales si Dios no está con él. Y quizás esa era la duda que estaban ellos teniendo, y decir: pues hay que hablar con él, la única es de parte de Dios. Y tienen esta situación. Entonces dice: sabemos, y él me habla de un grupo de personas, pero también me habla, la palabra saber me habla de reconocer y percibir. Entonces les decía ahorita, las señales que Jesús estaba haciendo eran señales que no lo podía hacer cualquier persona. ¿Sí? Simplemente lo que hablábamos ayer, lo que hablamos la semana pasada de convertir el agua en vino, pues nadie lo podía hacer. Ni modo que dijéramos: no, los sirvientes estaban acostumbrados, que en esa región se acostumbraba a convertir el agua en vino, ¿verdad? Pues no. Era lo que Jesús hizo diferente. Y entonces dice: porque si no está Dios con ellos, no podría suceder. Y entonces Nicodemo viene con Jesús diciéndole estas palabras. Pero esto es importante que entendamos. Mira lo que Jesús le responde. Porque Jesús pudo haber dicho: claro, si vengo de Dios, soy de Dios, si soy el Hijo de Dios, y pudo haber explicado algo así. Pero Jesús dice algo interesante, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si nos damos cuenta en esta lectura, Jesús responde algo que no tiene nada que ver con lo que Nicodemo le está diciendo. O sea, Nicodemo siempre le dice: maestro, sabemos que eres de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Y empieza a hablar sobre eso. Pero yo puedo aprender algo. ¿Se acuerdan que la semana pasada terminamos leyendo 2 versículos ahí en Juan 2, 24 y 25? Donde hablamos de la gente que creyó en Jesús. Y lo voy a leer. Juan 2, 24 y 25 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿De quiénes? De muchos que habían creído por las señales. Dice: porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dé ese testimonio del hombre, pues él sabe lo que había en el hombre. Entonces, esta porción me ayuda a entender que Nicodemo llega con Jesús, pero Jesús sabe la duda, la pregunta, la necesidad que hay en Nicodemo. Jesús lo sabe. Y otra vez, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Te digo algo, tú puedes haber venido el día de hoy a la reunión para escuchar lo que Dios va a decir, para alabarlo, para glorificarlo, para estar aquí. Pero quiero decirte algo: Dios sabe de qué tienes necesidad el día de hoy. Bueno, yo no sé, esto es importante. ¿Por qué? Porque si usted me pregunta a mí: a ver, pastor, ¿yo qué necesito? Yo, pues, ¿quién sabe, verdad? Pero qué importante es saber que en quien vengo a ver no es a una persona, sino vengo a con Dios. Y Él sabe mi necesidad, y Él sabe lo que yo tengo en este momento. Además, a lo mejor son cosas que ni yo sé que necesito, pero Él me va a ayudar, y Él me va a hablar, me va a preparar, me va a proveer, y Él va a hacer su obra completamente en mi vida. Por eso este hombre llega con Jesús, y Jesús le responde en base a una necesidad que él tiene. Y le dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La pregunta de Nicodemo más bien es: ¿cómo puedo ver el reino de Dios? ¿O cómo puedo entrar en el reino de Dios? ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? O incluso, ¿cómo puedo llegar al cielo? Y algunos dirían: con una escalera grande y con otra chiquita y arriba, ¿verdad? Bueno, así no se puede llegar. Así quisiéramos, bueno, a que le gustan las alturas, no le gustan las alturas, pues menos, ¿verdad? Pero Jesús le dice: de cierto te digo. Y esto es como Jesús hace como una certeza. O sea, Jesús dice: te aseguro, ¿sí? Con certeza te lo estoy diciendo,
que el que no naciere, y nacer me habla de dar a luz, pero cuando me dice nacer de nuevo, me habla de nacer de arriba o nacer del origen. Nacer de nuevo, dice, no puede ver, y la palabra ver aquí me lleva a entender o significa tener parte, conocer o participar. Otra vez, si lo acomodamos es, te digo ciertamente que el que no nace de Dios o de arriba o del origen de nuevo, no puede tener parte, ni puede conocer, ni puede participar del reino de Dios. Eso es, porque de repente pensamos que el ver simplemente es como que observar, pero me habla de ver por conocimiento, por estar ahí. Entonces, es importante entender quién lo está diciendo. Porque lo que yo estoy leyendo ahorita no es algo que a mí se me ocurrió, ni que en esta iglesia lo está inventando, sino el que está diciendo cómo ser parte del cielo, cómo ser parte del reino de Dios, cómo participar de las cosas de Dios. ¿Quién es? Jesús. Y ese Jesús fue el que Juan nos dijo que era Dios, que era el verbo, que era el creador, que era el que estaba en el principio. Ese es el que Jesús nos dijo que era la luz de los hombres. El que Jesús nos dijo que en él estaba la vida y que tiene poder. Lo acabamos de ver la semana pasada, cómo convirtió el agua en vino. Es que ese Jesús es el que lo está diciendo. Y te digo algo, tiene toda la autoridad para decir lo que hoy nos está diciendo, o lo que le está diciendo a Nicodemo, ¿no? Tiene toda la autoridad, es Jesús, el verbo, el creador, la vida, la realidad. Él lo es. Entonces, podemos aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, importante. Muchas veces, y creo que es la pregunta que hoy la gente se hace en el mundo. Si tú le preguntas a muchas personas y le dices, si hoy tú te mueres, ¿a dónde vas a ir? La mayoría de la gente te va a decir que ¿a dónde? Al cielo, ¿verdad? Rara vez la gente va a decir al infierno. Algunos dirán, no lo sé. Pero hoy toda la gente quiere ir al cielo. Y te digo algo, muchos creen que van a ir al cielo simplemente porque nacieron en un hogar cristiano. Otros creen que pueden ir al cielo porque sus papás trabajan o sirven en la iglesia. Otros piensan que van a ir al cielo porque pertenecen a tal religión. Por eso hay gente que le hablas apenas de Dios y no, pero a mí no me hables. Yo soy de esta religión y nadie me va a cambiar. Y espérame, no te estoy hablando de ninguna religión, te estoy hablando de Dios. Y es un conflicto que la gente tiene. ¿Por qué? Porque ellos piensan que en donde están o lo que hacen o lo que practican los va a llevar al cielo. Entonces, no se trata de ninguna religión. Es más, he escuchado gente que me dice, a ver, yo ando conociendo todas las religiones para encontrar la buena. ¿Sí o no? No, a mí me gusta escuchar de los ateos porque a ver si a lo mejor ellos tienen la verdad. No, ahora yo quiero hablar de los cristianos, no, ahora de los católicos, y ahora de esto, y ahora de los budistas, y empiezan, porque ando buscando. Cuando el Dios me dice que la única manera de participar al cielo, llegar al cielo, es nacer de nuevo. No es una religión. Conste que no estoy diciendo, esta es la buena iglesia, es la verdadera. Tampoco estoy diciendo eso. Porque yo mentiría si dijera, todo aquel que viene el domingo tiene un lugar asegurado en el cielo. Es más, vamos a vender ya unas constancias, ¿verdad? Para cuando usted llegue al cielo, aquí está firmada por mi pastor, ¿verdad? No, eso no existe, no se puede. ¿Sí? Aunque hay iglesias que sí lo hacen, ¿eh? Pero bueno, no vayan a andar buscando, yo quiero una de esas, ¿verdad? No. Pero lo que se trata es nacer de nuevo. Y mira la respuesta de Nicodemo, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Algunos piensan que ya Nicodemo ya estaba viejillo, ¿verdad? Ya era como anciano. Pero bueno, él simplemente dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues que imagínate la escena. A mí me gusta imaginar la escena. Está Nicodemo, un principal del Sanedrín, de autoridad, de influencia, de buena reputación, con Jesús platicando. Quizás los fariseos lo mandan a él como que, bueno, tú mero, tú eres la cabeza, órale. Y estando ahí, Jesús le empieza a decir, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo se queda como que, ¿what? ¿Qué? ¿Cómo voy a volver a nacer? O sea, yo ya estoy viejo, ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer? Versículo 5. Respondiendo Jesús, dice, de cierto te digo, otra vez, con certeza, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora me está hablando que para entrar en el reino de Dios tengo que nacer, dice, de agua y de Espíritu. Me habla lo de nacer de nuevo, ahora me habla que nacer de agua y de Espíritu. Me está hablando en base a ese tema. Y es que Jesús empieza a dar dos nacimientos. Me habla del nacimiento del agua y me habla del nacimiento del Espíritu. Ahora, yo quiero, hay dos ideas, ¿sí? Algunos consideran que cuando habla de agua y de Espíritu, tiene que ver con Juan 1:33. Vamos tantito ahí, por favor. Juan 1:33. Cuando Juan el Bautista está hablando de su misión, de su propósito. Juan 1:33 dice, y yo no le conocía. Cuando Juan está hablando de Jesús, yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu que permanece sobre él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces algunos piensan que hay que nacer de agua y del Espíritu tiene que ver con el bautismo en agua de arrepentimiento y el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Algunos consideran esto, pero cuando el ladrón que está con Jesús y le dice el ladrón en la cruz de Calvario, le dice a Jesús, acuérdate de mí. Jesús, ¿qué le dice? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. Entonces eso no me hace un poquito de sombra, porque entonces Jesús tendría que decirle, ay, híjole, te hubieras bautizado antes. ¿Sí? Oye, quiero estar contigo, Señor. Hubiera venido ayer, hombre. Ayer andaba bautizando gratis, ¿verdad? O échame el agua a este muchacho. O sea, no. Sino que para mí habla de un nacimiento de agua y de Espíritu, ¿sí? Bueno, la otra postura de poder entender este pasaje, que creo que es la mejor, y el siguiente versículo me lo afirma, el que dice que el que nace de agua es nacer del vientre. Cuando un niño está en el vientre de su madre, viene en una bolsa y tiene un líquido, ¿no? El líquido amniótico. Entonces ahí viene y al momento de que va a nacer se rompe la bolsa y es donde nace el niño. Entonces esto me habla del nacimiento de agua, es el nacer del vientre, es el primer nacimiento, ¿sí? Y el nacer del Espíritu, bueno, es el nacimiento de Jesús. Entonces es ahí donde me hablan de estos dos tipos de nacimiento. Pero mira el siguiente versículo, creo que me lo afirma mucho más esta idea. Versículo 6. Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces me habla de dos nacimientos. Me habla del nacimiento de la carne. ¿Sí? Levante la mano todos los que nacieron en la carne. Todos, ¿verdad? No hay uno que haya nacido otra cosa, ¿verdad? Pues todos nacimos en la carne, todos estamos vivos, pero estamos aquí. Levanten la mano los muertos, ¿verdad? Ahí están los muertos. Pues no, todos aquí estamos vivos. Y es que, ¿se acuerdan que hace una semana hablábamos que la Biblia me habla de dos tipos de vida? La palabra vida. La palabra vida en un original es el bios. Y esto me habla de la vida biológica. Todos los que estamos vivos tenemos bios, la vida biológica. Pero también hablamos de la palabra vida que significaba zoe, o que era la palabra zoe, y significaba
la vida que Dios imparte. Y hablamos de dos tipos de vida, ¿cierto? Entonces entendamos, hay dos tipos de vida. La vida es el bios, cuando nacimos de nuestra madre, y el zoe es la vida que Dios da. Lo vimos en Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales, estos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Lo dijimos, no soy cristiano porque mi padre es cristiano y yo también soy cristiano. No es de sangre. No es ni de voluntad de carne. O sea, tampoco es que soy un hijo de Dios porque alguien me lo dijo. Como un profeta o alguien que puede decir, y a ti te digo, ahora eres un hijo de Dios porque yo te lo digo. Tampoco. Dice, ni de voluntad de varón porque yo quiero. ¿Sabes que yo soy un hijo de Dios porque yo quiero? No. Sino, dice ahí que son engendrados ¿de quién? De Dios. Entonces, Dios nos ha hecho hijos, nos ha hecho nacer de nuevo. Somos hijos de Dios. Ahora, importante, así como hay dos vidas, también hay dos ¿qué? Muertes. La primera es la muerte física, ¿sí? Que a muchos le tienen miedo a la muerte. Ay, no, yo no me quiero morir. Simplemente, ¿qué pasaría si en este momento llegaras a morir? Todos empezamos a correr, ¿verdad? Creo que lo haríamos. Pero otra es, en un abrirse de ojos estarás delante de ¿quién? Claro, si eres un hijo de Dios. ¿A qué le puedo temer? Si es como parpadear y aparecer en su presencia. Ay, es que mis hijos, y es que mi esposa y mi esposa, no se preocupe por ellos, hombre, Dios aquí los cuida. Pero me habla de una muerte física. Y la otra me habla de una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual es a causa del pecado. Dice Efesios 2:1, para entender este concepto. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Sí se acuerdan la historia del hijo pródigo? Me habla de un joven que le pide la herencia a su padre y se va. No lo vamos a ver todo, nada más quiero llegar a un punto. Se va, malgasta todo. Cuando no tiene nada, él se arrepiente, dice la palabra, vuelve en sí. Y entonces va con su padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El padre lo abraza, el padre lo besa, el padre lo perdona. ¿Y qué hace? Le pone una vestimenta nueva, le pone un calzado nuevo, le pone un anillo, hace una fiesta. Y él dice, matad al becerro más gordo. Y dice algo bien interesante. Dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, ¿sí se entiende la idea de morir espiritualmente? Se entiende de alguien que está vivo, ¿verdad? Como nosotros, pero que vive en el pecado. Y si están en el pecado, están muertos espiritualmente. Vuelvo a decirte, hay dos tipos de vida, hay dos tipos de muerte. Vida del bios que todos nacemos de la carne, vida espiritual que Jesús te da. Muerte física que todos morimos, o muerte espiritual que todos también ya tenemos. Porque el hombre nace pecador. Y vamos a leerlo ahorita un poquito más adelante. Y yo he enseñado esto en la iglesia. El que tiene dos nacimientos tiene una muerte. Y el que tiene un nacimiento tiene dos muertes. ¿Se lo parafraseo? Otra vez. El que tiene dos nacimientos, el de mamá, de la carne, y el nacer de nuevo en el espíritu, solamente tiene una muerte. ¿Cuál es? La física. Porque es necesario que este cuerpo cambie a un cuerpo glorificado. ¿Estamos? Pero si tú nomás tienes una muerte, una vida, si nada más tienes una vida, nomás la vida de mamá, la vida del agua, automáticamente tengo dos muertes. Muerte física y muerte espiritual.
Entonces hoy creo que Dios nos quiere enseñar a que aprendamos para poder tener vida en Él. Regresando a Juan, versículo 7. Le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí hay una palabra bien importante. Aquí la palabra importante es que es necesario. O sea, Jesús no le dice a Nicodemo, bueno, si quieres, bueno, el que pueda, bueno, si alguno anhela, no, dice, el que quiere estar en el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. No hay otra opción. No es lo que tú o alguien piense. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que hay muchas maneras para llegar al cielo, llegar al Padre. Algunos piensan que al momento de portarse bien, otros al momento de dar, de ir a la iglesia, incluso de predicar o servir. Y no, porque la Biblia me dice, en una enseñanza que Jesús, que dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús le va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso me muestra algo. Puedes hacer cualquier cosa y tratar de hacer cualquier cosa, pero si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Estamos? No hay otra manera, ¿sí? Entonces, Él me habla en base a nacer. Versículo 8. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Interesante. ¿Por qué? Porque Jesús pone para entender esta imagen, nos pone un ejemplo. Y dice: ¿tú ves el viento? Pues no. ¿Sabes de dónde viene, a dónde va? Pues no. Pero ¿cómo sabes que hay viento? ¿Lo puedo sentir? Y número 2, por el efecto que veo en otras cosas. ¿Cuántas veces te levantas, corres las cortinas y ves el árbol de la vecina o de tu árbol que se está moviendo, ¿no? Y dices: hay mucho viento afuera. Ni lo has sentido. No viste el viento. Entonces, ¿cómo sabes que hay mucho viento? Por lo que estoy viendo en otras cosas. Por el efecto que está haciendo en otras cosas. Bueno, dice así: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque si tú quieres nacer de nuevo, no se ve. O sea, hago un ejemplo así medio raro, ¿verdad? Tú ves cuando de repente una víbora está desprendiéndose de su piel, ¿verdad? Y deja ahí algo y dices: pues acaba de haber un cambio. Nosotros nacemos de nuevo y nos seguimos viendo iguales. Entonces Jesús dice: el nacer del Espíritu no es algo que sea visible en primer plano. No hay algo que puedas ponerte una señal en la frente ni nada. Entonces, ¿cómo puedo saber que alguien ha nacido de nuevo? Bueno, el que ha nacido de nuevo se ve por el efecto que ahora vemos en sus actitudes. Por ejemplo, puede ser una persona que era muy alcohólica, borracha, un drogadicto, peleonero, viene a la iglesia, conoce de Cristo y ahora no fuma, no toma, es el más amable de la cuadra. ¿Sí? El esposo que andaba correteando a la hermana, quizás para ponerle un estate quieto, ¿verdad? Ahora no, la ama, la abraza. Entonces la gente puede preguntarse: ¿qué le pasó a esa persona? ¿Qué pudo haber pasado? Dice que es cristiano. Te hago una pregunta: ¿tú crees que ha nacido de nuevo esa persona? Claro. Pero no se ve nada. No, sí se ve. En sus actitudes, en su forma de hablar y de ser. Y eso es una bendición. ¿Sabes cuál es lo malo? Lo contrario. Quizás cuando nos decimos cristianos y nuestras actitudes son iguales o peores de aquellos que no son cristianos. Había una canción, ¿verdad?, secular que decía, se me fue el nombre del autor, ustedes van a saber, de Arjona, ¿sí?
Está una canción que decía: la más religiosa era Doña Carlota, porque hablaba de Dios y ponchaba 10,000 pelotas, ¿verdad? Yo me acuerdo, a mí Dios me habló con esa canción, ¿verdad? Porque a mí estaba jugando fútbol y las vecinas de la casa de mi abuelita me poncharon pelotas un montón de veces. Y por eso me acuerdo de esa canción, ¿no? ¿Qué veces así somos? Somos los cristianos y somos los que nos portamos más veces peores. Y te digo algo, el nacer de nuevo se tiene que ver en mi manera de hablar, de ser, de comportarme. Hay una evidencia. Y Jesús lo está diciendo, ¿sí? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? O sea, Nicodemo sigue sin entender, ¿no? Bueno, es que a él no se lo estaban explicando como ustedes ahorita, ¿verdad? Sino que ahí estaba el hermano Nicodemo así como escuchando, y a la primera, y Jesús decía, y al otro así como que, bueno, ¿cómo puede hacer esto? Y a veces nos hacemos esa pregunta. O sea, estamos tan acostumbrados y hay un paradigma en nuestra vida que hemos aprendido que hay que hacer para obtener. Bueno, así en palabras más de nuestros días, el que quiere azul celeste, que le cueste, ¿verdad que sí? O sea, eso es lo mismo, ¿verdad? O sea, no, quieres algo, tiene que costarte. A veces le decimos a nuestros hijos: estudia para que seas alguien en la vida, y así, y si no estudio no soy nadie, ¿no qué? No, sí vas a ser alguien, pero sin estudio. Pero somos alguien. Entonces la cuestión es, pensamos que hay que hacer algo para obtener. Y cuando la Biblia me enseña que para ser un hijo de Dios, para nacer de Él, tengo que solamente creer, en nuestra mente no nos cabe la idea. No, yo tengo que hacer algo más. Por eso el hombre está acostumbrado a hacer obras para pensar que así se gana el cielo. Por eso el hombre se acostumbra a ponerse mandas o a cosas que les duela, o sacrificios para ganarse lo que Dios quiere darte. Y no es así. Hay un versículo que me gusta, 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, o sea, me habla de alguien que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Como cuando de repente a la gente le hablamos: es que yo creo en Dios, y nada, me estás loco. Es que yo le pido a Él. Ay, fanática, religiosa, ¿no? Es que yo le pedí perdón por mis pecados y me perdonó. No, eso no basta. Bueno, ellos no lo entienden, pero la Biblia me dice que así es. Para ellos es locura, pero para nosotros es una verdad completa, ¿cierto? Regresemos a Juan, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, casi le dijo: estás reprobado, ¿no? Tú eres el que enseñas, tú eres el que explicas y no sabes esto. Versículo 11, otra vez le dice: de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O sea, pues todos hablamos de lo que hemos oído, lo que sabemos, lo que vemos, eso testificamos. Dice: yo te estoy hablando de algo que yo sé que es real, lo que yo lo he visto, lo que yo he estado, te estoy diciendo cómo debe de ser. Dice: y no estás recibiendo lo que yo te estoy diciendo. O sea, no me estás creyendo o no estás recibiendo o entendiendo lo que yo te digo. Versículo 12 y 13. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y una vez más Jesús hace referencia de quién es Él. Lo vimos en Juan 1:1, donde me dice que era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y le está diciendo Jesús a Nicodemo: te estoy explicando de la manera más fácil. ¿Cómo puedo nacer de una nueva criatura? Ay, pues así como naces de la mamá, pero en el espíritu.
Pero así como no vas a ver lo del espiritual, pero el viento se ve, no se ve, pero se siente o hay un efecto, así será el efecto. Y creo que Nicodemo se queda así, y Jesús le llega a decir, mira, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. En otras palabras le está diciendo, yo estuve ahí, yo sé cómo se hace y yo sé lo que se debe de hacer. Es importante que entendamos esto. Por eso nosotros cuando enseñamos la Biblia y vamos verso a verso, es para que no estemos hablando de ideas que a un pastor, a una persona se le da o piensa o se le revela supuestamente, sino lo que estamos siguiendo son las palabras mismas de Jesús. ¿Quién estuvo en el cielo? Jesús. ¿Quién descendió? Jesús. ¿Quién volvió y está a la diestra del Padre? Jesús. ¿Quién me puede decir cómo llegar al cielo? ¿Sí? Es como si yo le dijera, oiga, ¿cómo podemos llegar a la casa de su abuelita? Pues apenas el que ya fue y me dice, por aquí, por aquí, por aquí es como puedo llegar. De otra manera no sé. Ni modo que le ponga ahí al Google, ve a ver, casa de la abuelita del hermano, pues ni vas a ver tampoco. Pero el que ya sabe me dice, por aquí y por aquí. Jesús me sabe por dónde ir. Y Jesús me está diciendo que para ir al cielo necesito nacer de nuevo. ¿Sí? Y luego pone un ejemplo. En el versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces me pone un ejemplo que este Nicodemo sabía, como era una persona que enseñaba la ley, sabía las historias de la ley, y pone un ejemplo de Moisés y le trae a la memoria ese ejemplo, y esta historia está en Números 21:4, por favor. Si quieren leerla o yo les voy a explicar. Números 21:4. Jesús hace una analogía en la historia. Jesús se va con este Nicodemo a algo que él conoce y me dice que tiene que ser levantado. Y acuérdense de algo, ellos lo entienden, el ser levantado me hablaba de ser colgado en el madero, y para Jesús es morir en la cruz. Dice, necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿sí? Entonces es necesario que Él muera también. No hay otra opción para Jesús. Así como para nosotros es necesario nacer, para Jesús era necesario ser levantado. Y es que esta historia me habla del pueblo de Dios, de Israel, cuando estaban en el desierto. Y mira lo que pasó. Números 21:4. Después partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Qué raro que el pueblo se desanimara, ¿verdad? Bueno, una vez más aquí lo hizo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Esto es, murmuraron, se quejaron. ¿Sí? Cuidado cuando nos quejamos. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En otras palabras, no nos gusta lo que nos estás dando. No estoy contento con lo que he recibido de ti. No estamos satisfechos. Hay fastidio. Mira este pan tan liviano. Mira, ni agua hay, ¿verdad? Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirase a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces la historia es muy clara. El pueblo murmuraba, Dios mandó un castigo, consecuencia de su pecado, y oran, le pide a Moisés que haga algo y pone una serpiente de bronce en una asta. Entonces cuando de repente salía una serpiente y te mordía, pues ellos iban a morir.
¿Cuál era la manera en que podían vivir? Pues voltear a ver a quién. A la serpiente, al asta. Ahora, eso sería medio loco, ¿no? ¿Te puedes imaginar? Hoy no hay serpientes, pero hay lo del COVID, ¿no? Y que dijeran, todo el que salió positivo, vaya a la macro y vea la serpiente, ahí va a estar algo, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes lo creería? Pues dirían, qué loco, ¿no? Bueno, algo así estaba pasando en aquel momento. La gente era mordida, se necesitaba fe, pero en el momento que veían a la serpiente, vivían. Era algo irreal, algo increíble. Claro que no es así. Todos han muerto porque al verla, porque Dios lo dijo. Entonces Jesús hace un ejemplo para nosotros exactamente igual. El hombre tiene pecado, está condenado a una muerte eterna. ¿Cómo podemos tener vida? Yendo a Jesús a la cruz del Calvario. Hay gente que sigue diciendo, no, así no puede ser. Hay otras maneras. Bueno, el que no veía a la serpiente iba a morir. El que no ve a Jesús, ¿qué va a pasar? Va a morir. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo había dicho, ¿sí? Por eso Jesús vino a morir en la cruz de Calvario por nosotros, para que tú puedas tener vida y que a través de Él podamos ser limpiados de mi pecado y pueda estar plenamente con Dios. Entonces creo que es ahí donde yo tengo que entender. Mira lo que dice el verso 16. Esto lo saben muchos hasta de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no crea, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, en este versículo nos podemos pasar todo un mes hablando de él. Yo sé que no se lo saben, pero más voy a resaltar algo. Yo quiero que puedas entender de qué manera Dios te ama. ¿De qué manera? Esta semana estábamos viendo en el discipulado, estábamos viendo la historia de Abraham. Cuando Abraham cuando Dios le pidió a Abraham que diera a su hijo. ¿Se acuerdan de esa historia? A su hijo Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Él obedeció. Y no me voy a meter mucho porque si no, no acabaría, ¿verdad? Pero algo que vimos es todo el trabajo, todo lo hizo Abraham, obedeció. Preparó el lugar, puso a su hijo. Y yo les decía, ¿saben cómo era sacrificar? Que a veces pensamos que nada más era matarlo. Y no. Era degollarlo para que se desangrara. Era quitarle la piel. Era limpiarle, quitarle todas las vísceras. Era cortarlo en pedazos y luego prenderlo a Dios. Así era un sacrificio. Y dentro de lo que estuvimos viendo, yo les decía, de lo que Dios a mí me habló, les decía, me di cuenta con esta historia que yo no amo a Dios como Abraham lo amaba a Dios. Porque si Dios me pidiera que le diera una de mis hijas, uno dice, cuando estoy enojado, que pídeme la que quieras, ¿verdad? Las tres juntitas, órale. Pero yo no estaría dispuesto a dar a mi hija a Dios. Yo no sé quién de ustedes sí. Ay, pastor, incrédulo, bájese de ahí, me subo yo. Yo sí. Tengo que ser honesto. Y tuve que decir que no lo haría. Y me di cuenta que no amo a Dios como yo tendría que amarlo. No lo amo de esa manera. No lo amo como Abraham sí lo amó. Y el ejemplo no solamente es Abraham, es Dios mismo, porque Él sí te ama de tal manera que dio a su Hijo para que tú puedas tener vida. Quiero que entiendas cómo te ama. Porque a veces caemos en que es que yo siento que a mí nadie me ama, siento que a mí Dios no me quiere. ¿Cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a querer? Mira lo que ha hecho por ti, por mí. Yo no daría a mi hijo, yo no daría a mi hija.
Yo no sería dispuesto a entregársela. Es muy fácil decir, te la ofrezco, haz con ella lo que quieras, pero yo, y es más, lo dijimos, cuando Dios te quita algo, te resignas y dices, bueno, Dios se la llevó, Dios, era el tiempo de Dios, pero Dios no le está quitando nada a Abraham. Dios le está diciendo que Él se lo entregue. Y yo no soy capaz de hacerlo. Y ya sabes lo que mi Dios me ha estado tratando conmigo, porque no lo puedo aún superar y decir ya. Porque me habla de su amor tan grande, incomprendible. Ese es su amor para conmigo, para contigo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que solamente tengas que creer, no te pide nada. Mira cómo es la salvación, el regalo que Dios te está pidiendo hoy. Solamente cree y Él te ofrece una vida para siempre. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Interesante, Dios no vino a condenar a nadie. ¿Sabes por qué? Porque ya todos estamos condenados a una muerte eterna. Aprende algo. Muchos piensan que cuando nacimos como angelitos. Y que cuando cometimos el primer pecado, ya a partir de ahí nos contaminamos. Y no es así. La Biblia me dice que todos nacemos pecadores. ¿Sabes por qué pecas? Porque eres un pecador. No soy pecador a partir de que yo empecé a pecar. No. Yo nací en condenación a una muerte eterna por mi pecado. A veces les digo, ¿quién te enseñó a pecar a ti? ¿Has visto a los niños? Desde 1 año ya pecan, ¿no? Nomás los ves así paraditos del lado de la cama y dices, ¿qué hiciste? ¿Qué es la primera palabra que aprenden los niños? No. Ven, no. Préstaselo, no. Pecamos. ¿Quién nos enseñó a pecar? Nadie. ¿Y cómo nos sale? Exentos, ¿verdad que sí? Somos pecadores, condenados. Y Jesús no vino a condenar, sino que vino que podamos ser salvos por Él. Verso 18. El que en Él cree, en Jesús, no en una iglesia, no en religión, no en una persona, en Jesús. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. El hombre sin Dios está condenado a una muerte eterna. Por eso hoy lo que Dios te está aprendiendo, te está diciendo, te es necesario creer. Ahora, hay una cuestión a veces en la palabra creer. Me gustó, porque para la palabra creer, hay 2 maneras de verla aquí. La palabra creer como algo que puede suceder. ¿Cuántos creen que puede llover hoy en la tarde? Y uno va a decir, pues no se ve, pues lo ven en el celular, y pues puede ser. Pues yo creo que pueda llover, pero quién sabe. Y la otra palabra, creer, me habla de convicción de algo. Si yo agarro la tablet de esta y la suelto, ¿cuántos creen que se va a caer? ¿Sí o no? ¿Dudarían? Porque no soy mago, no crean que voy a hacer magia ahorita. No, pero si lo suelto se va a caer. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Esa es la diferencia entre creer en Dios. Porque hay gente que cree. Hay gente así, no, es que yo creo que creo. No, pues no crees. El que cree en Él tiene vida eterna. Sí, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas, o sea, todo lo que no es luz, todo lo que no es Dios, porque sus obras eran malas. ¿Y no es cierto es eso? Hoy la gente no quiere saber nada de Cristo porque quiere seguir haciendo lo que les gusta.
¿Han escuchado gente que dice, ay, mira, sí quisiera ir a la iglesia, pero ahorita dame chance, estoy en mi juventud y quiero disfrutar mi vida. Ya después buscaré de Dios. Esa persona ama más sus obras malas que Dios. ¿Cierto? Entonces la gente aborreció la luz y amaron más las tinieblas. La gente ama ese estilo de vida y pues no quiere saber nada de Dios. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aquel que lo hace es practica. Todo aquel que practica lo malo, hace lo malo, aborrece la luz. Aborrece. ¿Quién es la luz? Jesús. El que hace lo malo, el que practica lo malo, aborrece a Jesús. Y no viene a la luz, no viene a Jesús, porque para que sus obras no sean reprendidas. Otro tipo de personas. Ven, te invito a la iglesia. No. Porque ahí luego me van a decir que estoy haciendo mal. No me gusta que oír una predicación porque nomás la escucho y luego ahí están diciéndome lo que yo tengo que cambiar. Y no, así me gusta vivir a mí. Por eso no le gusta venir a Jesús, porque la luz resplandece en contra de tu pecado. ¿No es cierto? Eso nos pasa a todos. ¿Cuántas veces venimos a escuchar una palabra, una enseñanza? Y dices, uy, las pedradotas para mí, ¿verdad? Bueno, la palabra, Dios, resplandece la luz y te muestra tu condición. Y versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Otra vez. Mas el que practica, el que hace, el que vive la verdad, lo que Dios ha dicho, Jesús, dice que practica la verdad, viene a la luz, viene a Jesús, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, el que vive en Cristo, el que vive para Cristo, el que está en Cristo, no tiene cuestión de que sus obras se vean. ¿Por qué? Porque saben que son de Dios y son obras buenas. Entonces creo que me habla de entender hoy, la postura es, ¿tienes vida eterna? ¿Has nacido de nuevo? Yo veo que la mayoría de aquí somos cristianos que hemos nacido de nuevo. Bueno, simplemente es para tener una seguridad en lo que estoy creyendo. Porque de repente, ¿saben cuál es el problema? ¿Cuántos de repente han dudado? Y sean honestos, porque recuerden que la mentira también es mala. ¿Cuántos han dudado de que realmente son cristianos? Levante la mano. ¿Quién ha dudado? En alguna ocasión, en algún momento. Que dicen, ¿y si seré? ¿Y si viene Cristo hoy, me voy o me quedo? Bueno, espérame, Dios, perdóname, no Jesús, amén. No, sí me voy. Si no, me quedo. Bueno, lo que hoy hemos visto es para tener la seguridad de que si he nacido de nuevo, tengo vida eterna. ¿Sí? Es más, vamos al último versículo y con eso termino. Primera de Juan 5, 11 y 12. Algunos lo saben de memoria, los que están en navegantes. ¿Sí? Los que ya pasaron por ahí. Pero esta es una realidad para nosotros, para que tengas una convicción de que si eres cristiano, si has nacido de nuevo o no. Dice, y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo. Lo hemos visto, ¿no? ¿A quién tenemos que ver para nacer de nuevo? A Jesús. ¿En quién tenemos que creer? En Él. Esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo. ¿Cuántos de ustedes tienen al Hijo en su corazón? La Biblia me dice, por eso no puedo dudar. El que tiene al Hijo tiene la vida. No dice, el que tiene al Hijo y se porta bien. No dice que tiene al Hijo y va a la iglesia, el que tiene al Hijo y hace tal cosa, no. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero también dice, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Cuando yo leo estos versículos, me dan la seguridad de la salvación que hoy tengo en Él. ¿Tienes a Jesús? ¿Has nacido de nuevo? Bien.
Si no has nacido de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? Simplemente es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a morir por mis pecados y que resucitó al tercer día y que yo estaré con Él para siempre. Eso es creer. Eso es nacer de nuevo. La Biblia me dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, quiere decir que en el momento en que tú naciste, escúchame bien, desde que naces de nuevo, para atrás a Dios no le importa. Todas son hechas nuevas. ¿Te digo por qué? Porque mucha gente no puede experimentar una vida plena en Cristo porque sigue atando a pensamientos de su pasado. Y te llevan a decir, rompe maldiciones y rompe y pide perdón por tus pecados y por los de los abuelos y bisabuelos y tatarabuelos y de Espérame, no. Cristo, el sacrificio que hizo en la cruz es suficiente para limpiarme de todo pecado. Lo que pasó atrás, yo no puedo pedir perdón por mis pasados ni por mis futuros. Cada uno dará cuentas por su propia vida. Pero es necesario nacer de nuevo.